Si quieres saber qué libros he leído en septiembre, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y en el vídeo de hoy voy a hacer un repaso por mis lecturas del mes de septiembre. Como ya viene siendo habitual, va a ser un poco trampa porque en realidad no voy a hablar de todos los libros que he leído en septiembre. Voy a hablaros de 7 libros y 7 libros que además me han gustado muchísimo esta vez, pero justo da la casualidad de que en septiembre leí varios libros de autoras latinoamericanas, la mayoría de ellas que he leído por primera vez, así que voy a hacer un vídeo temático de esas novelas que he leído y así pues bueno, puedo hablar un poquito más en detalle de estas novelas. Si te interesa también ese vídeo, oye, pues suscríbete al canal si aún no lo has hecho y así no te lo pierdes. Y antes de meterme de lleno a hablar de libros, recordaros que en la cajita de descripción dejo siempre todos los libros de los que hablo mencionado, con el título, el autor-autora, dónde comprarlo y también los códigos promocionales para diferentes plataformas de lectura que os permiten, bueno, utilizarlas durante un tiempo con un periodo gratuito. Además, bueno, si utilizáis esos códigos, a mí me ayudáis mucho sin que a vosotros os cueste nada, así que es una forma de apoyar a este canal. Y sin más dilación, empiezo con los libros. En esta ocasión están ordenados simplemente por el orden de lectura que tuve de las novelas, ¿vale? El primero que leí en el mes fue La clase de griego de la autora surcoreana Han Kang. Esta es una novela de 2011, pero que ha sido ahora traducida por primera vez al castellano. Está editada por Literatura Random House, que es la editorial que a partir de ahora parece que tiene los derechos, al menos aquí en España, de esta autora surcoreana. Y yo espero que poco a poco vayan, uno, trayéndonos más novelas y dos, bueno, también rescatando esas novelas que ahora mismo están descatalogadas, como puede ser La vegetariana, Actos humanos y así. Leí esta novela, nada más me llegó de parte de la editorial porque la autora vino a Madrid a dar una charla, a presentar el libro y bueno, pues yo quería pues ya ir a la charla, ¿no?, con el libro leído para poderle sacar más jugo y bueno, además llevarme el libro firmado, que me hizo muchísima ilusión. Pero bueno, ya después de este momento vamos a entrar en el libro. Es una historia bastante cortita que nos va a hablar de dos personas que han perdido algo y esas dos personas se encuentran por casualidad en unas clases de griego en Seúl. Así vamos a tener principalmente a dos protagonistas. Por un lado, una mujer, no se nos dice la edad, creo, están como en finales de los 30, los 40, no lo sé. Ella es poeta y es además profesora de literatura, pero parece que como desencadenante de que por un lado su madre ha fallecido y por otro ha perdido la custodia de su hijo, ella se ha quedado sin voz, ¿vale? Ha perdido la capacidad de hablar. Puede escribir, piensa totalmente normal, pero digamos que no le sale la voz. Y por otro lado tenemos a un hombre, yo creo que es un poco más mayor que ella, si no recuerdo mal, que él un poco, digamos, siente que ha perdido el suelo bajo sus pies, por decirlo de alguna manera. Es un hombre que se siente de ninguna parte, ha pasado, él es coreano, pero ha pasado la mitad de su vida en Alemania, ahora ha vuelto a Seúl y se siente bastante desarraigado, solo, y además, especialmente, él tiene una enfermedad degenerativa de la vista que, bueno, le va a enfrentar que en algún momento relativamente cercano se vaya a quedar ciego y él tiene mucho miedo de perder su independencia. Así vemos a dos personas que por una cosa u otra se ven bastante aislados del resto de la sociedad, se sienten bastante solos y la novela en cierta manera afronta mucho este punto de vista de la soledad no siempre buscada. Es muy interesante porque tenemos dos narradores, los dos nos cuentan sus historias y por un lado en la parte de la mujer es muy llamativo que está narrado en tercera persona porque ella, uno, por un lado ha perdido su voz, ¿no? Y parece que la ha perdido incluso para dirigirse al lector. Y también porque, bueno, vamos ahondando un poco en la vida de esta mujer. No es la primera vez que pierde la voz, ya le pasó en el pasado y ese es el motivo por el cual ella se apunta a clases de griego clásico. No voy a contaros más por ahí, pero también, también se nos cuenta y también se profundiza mucho en su personalidad. Ella es una persona que siempre quiere como ocupar el menor espacio posible en el mundo, pasar muy desapercibida y para mí es muy llamativo que ni siquiera se la dé la voz como narradora en primera persona. Es muy muy interesante si la vemos, si vemos sus escritos, ¿no? Ahí sí la vemos hablar. Pero bueno, no sé, es un personaje súper interesante, muy observadora, se fija, ¿no?, en todo lo que hay en su alrededor, en cómo son las vidas de la gente que la rodea.
Y por el otro lado, un poco como contraste, el hombre sí que nos habla en primera persona, él sí tiene una voz, ¿no? Además una voz como segura, clara, pero bueno, tiene ese gran drama, ¿no? Que es para él que vaya a perder la vista, y además esto es algo que él sabe desde que es bastante joven y que en cierta manera se niega a aceptarlo. O sea, sí lo acepta, claro, no le queda otra, pero no se prepara para ello, ¿no? Y cuando alguien le confronta o alguien le dice, oye, ¿por qué no vas estudiando braille? O ¿por qué no tal? Él se cierra en banda, se enfada y un poco aleja a todo el mundo de su cercanía, ¿no? Entonces, bueno, al final por ese motivo está bastante solo y además, bueno, carga sobre sus espaldas con la culpa, ¿no? De algunas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la novela. Y nada, vamos a ver cómo estos dos personajes, como digo, confluyen en un espacio concreto y la relación que, bueno, van a tener o no, ¿no? Estas dos personas que aparentemente tampoco tienen nada en común. Es un libro súper calmado, muy intimista. De verdad, la mayoría de las cosas pasan en el interior de las personas, no tanto fuera. Es un libro que tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la soledad, como decía antes, también sobre el lenguaje. Y habla también de filosofía, tanto filosofía clásica como budista, no a nivel complicado, ¿no? Es bastante fácil de entender, pero bueno, es una novela que se lee mucho con el corazón, yo creo, y aunque no es una novela complicada para nada, no sé si va a ser del gusto de todo el mundo. A mí me ha encantado, tengo que decirlo, pero por ejemplo se la dejé a mi madre y mi madre le gustó, pero decía, es un poco rara, ¿no? Y yo entendía perfectamente lo que me quería decir. Y entonces entiendo que a muchas personas, a lo mejor que o no estén tan acostumbrados a leer literatura asiática o simplemente que no conecten con esta historia, bueno, pues quizás sí que pueda dejar un poco frío porque es una historia donde realmente no pasan demasiadas cosas. Pero lo que digo, pues si os gustan las historias y las novelas que van de lo que pasa en el interior de las personas, creo que esto os puede gustar mucho. El siguiente libro del que os quiero hablar es una novela gráfica que se llama Trinity, historia gráfica del proyecto Manhattan. Está escrita y ilustrada por Jonathan Fetterborn y está editada por Big Sur. Esta es una novela gráfica que en realidad creo que es de 2013 y de hecho fue el año en que salió, pues sí, se editó en Estados Unidos y fue bastante premiada y reconocida como una de las 10 mejores novelas gráficas del año. Y realmente nos va a hablar de lo que dice en el título, no es ninguna sorpresa, ¿no? Es la historia del proyecto Manhattan y de la prueba Trinity. Creo que esta novela es bastante interesante porque, bueno, creo que este año no todos hemos estado, iba a decir bombardeados, o sea, basta, por favor, hemos visto por todas partes rodeados de Oppenheimer por la peli y, bueno, pues, un boom de libros y de, bueno, información sobre este personaje. Quien más, quien menos, todos tenemos algo de conocimiento de historia contemporánea y es fácil que nos suenen como mínimo, pues nombres como el Proyecto Manhattan, Trinity, Oppenheimer, General Globes, Enola Gay, Fatboy, los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. Al final son todos estos, bueno, pues forman pues, un entramado de cosas que desembocaron en el final de la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de la Guerra Fría, en unos avances técnicos y científicos muy grandes como es la creación, el desarrollo y creación de la bomba atómica que, pues no, un poco pues cambia la vida de la humanidad para siempre. Entonces creo que tanto si sabes de historia y todo esto lo tienes súper claro, está muy bien pues como recordatorio y luego porque está muy chulo verlo así de una forma tan clara y gráfica. Pero si no lo tienes todo tan claro, esto te lo va a dejar súper explicado de una forma muy sencilla y entretenida en tu cabeza. Y luego, por ejemplo, yo personalmente sí que la parte histórica a lo mejor la tengo como más clara y porque es algo que me gusta mucho, pero lo que es la parte científica, técnica, física, oye, pues yo me pierdo. Desarrollo una bomba atómica, ok, no entiendo qué está pasando ahí, ¿no? Y la verdad que este libro te lo explica súper bien esa parte más científica, tanto de las personas que estuvieran implicadas como bueno, de entender un poco qué está pasando ahí, cómo funciona esto, las pruebas que se hicieron, qué pasa exactamente, ¿no? Cuando estalla una bomba atómica y demás. Está muy bien esa labor de conseguir explicar algo que yo considero que es muy complejo de una forma relativamente sencilla. Es cierto que hay algunas páginas que son un pelín más densas, a pesar de que son ilustraciones, porque bueno, te están dando una información complicada, pero bueno, creo que está súper bien. Como digo, no importa cuáles sean los niveles. Por ejemplo, creo que es una novela gráfica que a mí me hubiera encantado leer mientras en el colegio o incluso en la universidad cuando estudiaba historia contemporánea, porque verlo todo tan gráfico, ¿no? Con forma de imágenes, lo hace de una forma mucho más sencilla.
y creo que explica todo súper bien. Evidentemente son 150 páginas nada más, por lo cual no puede profundizar en extremo en todas las cosas, en todos las personas que están relacionadas con este momento histórico, pero me ha gustado bastante que tenga una bibliografía al final, ¿no? Por si tú quieres ampliar tanto de libros como bueno, novelas, como ensayos, manuales y demás. También hay películas y páginas web incluidas. A estos de 2013 imagino que se podrá ampliar incluso más ahora, pero bueno, que me ha parecido muy interesante porque te da las claves para si luego tú quieres ampliar la información, pues ya sabes muy bien por dónde tirar. Esta novela gráfica está principalmente centrada en lo que es todo el proceso de encontrar a los científicos que desarrollaran la bomba atómica, cómo se planteó, las cosas que vieron, dónde se estaban haciendo, quiénes fueron y un poco pues la vida en los laboratorios en aquellos momentos, las pruebas que se hicieron, Trinity en concreto, y después el bombardeo sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Es bastante interesante porque la mayoría del libro es relativamente frío, no te vuelca emocionalmente, ¿no? Te está mostrando los hechos como fueron, porque de hecho es una cosa que dice el autor, que él, digamos que no se inventa nada, ¿no? Todo esto es verdad, hay documentadas conversaciones, etc. Pero bueno, digamos que no hace falta, ¿no?, esa parte emocional, porque los hechos hablan por sí solos. ¿Qué pasa? Que ya de cara muy al final, cuando se producen los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, hay una serie de imágenes que es imposible que no te impactan, que no te conmuevan, porque es una barbaridad y creo que él lo consigue expresar gráficamente de una forma brutal, casi sin palabras, solo con imágenes. No os voy a contar los detalles, ¿no?, para que veáis como lo bien que hace el autor en ese momento, y entonces es también como un gran tortazo emocional, ¿no?, porque vienes leyendo algo relativamente frío, que tú de hecho ves, joder, qué frío está siendo, ¿no? Está siendo como ver un documental donde no entran a juzgar, ¿no? Solo te están contando lo que pasó. Pero sí que es cierto que ya de cara al final, lo que decía, ya se van lanzando bastantes preguntas filosóficas, porque una vez ya se producen los bombardeos, digamos que la historia vuelve un poco, digamos, a las casas, ¿no?, de los diferentes científicos que han estado implicados, y ven que, bueno, lo que ellos han hecho en un laboratorio, qué consecuencias está teniendo en la vida real, y eso es muy interesante y muy impactante de ver, ¿no? Todas esas preguntas de, está bien lo que hemos hecho, es un gran avance científico, pero hemos dado a la humanidad la capacidad casi de destruirse, ¿no? Qué brutalidad es y qué está pasando, ¿no? ¿Cómo vives con eso? Y luego también explora muy brevemente, ¿no?, lo deja ahí como para intuirse, las puertas, ¿no?, de la Guerra Fría. Y bueno, al final esto es historia contemporánea, creo que es muy interesante, creo que hay muchos nombres y hay muchas cosas que a veces tenemos en la cabeza un poco de lío las personas que no nos dedicamos a la historia de forma profesional o que no somos súper apasionados, que no sabemos todos los años y todas las personas, y este tipo de obras nos acercan a ella de una forma fantástica. Yo la dejo muy recomendada, me ha gustado mucho. El siguiente libro del que quiero hablaros es también muy cortito y se trata de La vergüenza de Annie Ernaux, que está editado por Tusquets. Es un texto que se publicó en 1997 y que se escribió en 1995-96, pero que en realidad Annie Ernaux va a estar recordando un momento de su infancia, una escena en concreto que sucedió en junio de 1952, cuando una tarde ella fue testigo de cómo su padre casi mata a su madre, dándole una paliza, y las consecuencias que tuvo para ella ver esto, ¿no? Annie Ernaux, ya de adulta, reflexiona y ve que ese momento es el inicio para ella de lo que llama la vergüenza, ¿no? De sentir una vergüenza, y ya la ha acompañado el resto de su vida. Entonces, bueno, va a ir viendo poco a poco, ¿no?, a partir del recuerdo de ese momento y de la impronta que ha tenido en ella, reflexionando, ella se da cuenta que no solo fue la violencia del momento y el shock de ver a su padre hacer algo así y luego hacer con su familia como que no había pasado nada, sino que ella ya se da cuenta, llega un momento, dice que una de las cosas en las que peor lo pasaba, ¿no?, era de pensar que la gente, que iba a pensar si la gente de fuera se enteraba, ¿vale? Porque a sus ojos, ¿no?, de niña habían dejado de ser gente decente. Y el libro cuenta mucho, ¿no?, sobre ese mundo en el que Annie Ernaux crece en una pequeña localidad en Francia, que a ojos del lector se ve como bastante asfixiante, una comunidad donde todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Lo mejor que puedes hacer es no destacar, ser exactamente como los demás, no dar motivos para que cotilleen sobre ti, no dar motivos para que la gente te tenga envidia, no destacar en ningún caso, ¿no? Entonces, si la gente se enterara, ¿no?,
y eso que ha pasado en su familia, qué iba a ser de ellos. Es bastante interesante porque tiene un componente social muy grande, como tienen casi todos los textos de Annie Ernaux. Es casi, bueno, ella dice que busca ser etnógrafa de sí misma y creo que, digamos, en realidad trasciende eso y también es, pues eso, etnógrafa de la sociedad, de los diferentes momentos en los que va hablando en sus obras. Aquí en concreto, lo que os digo, del principio de los años 50 en ciertas localidades en Francia, y hay momentos de la historia donde realmente son listas, ¿vale?, de las cosas que se podían hacer, las cosas que estaban bien vistas, las que no estaban bien vistas, y te crea una sensación de angustia tan grande, ¿no?, de la importancia de las apariencias de la hacia afuera gigante. Además, este libro para mí me parece bastante importante porque ella cuenta un poco el descubrimiento, ¿no?, para ella de lo que es la conciencia de clase. Ella cuando tiene 12 años, no lo llama así porque no sabe ponerle nombre, pero se da cuenta, ¿no?, que hay como diferentes mundos. Eso es algo bastante interesante. Ahora vuelvo a eso, pero no sé cómo organizar estas ideas que tengo, este burrillo de ideas que tengo en mi cabeza. Como Annie Ernaux cuenta la historia desde dos puntos diferentes, ¿no? La parte de la memoria, ¿no?, cuando ya se retrotrae a esa infancia suya y la cuenta, digamos, en presente, y desde 1995, donde ella está escribiendo este libro y te va contando cómo lo escribe, por qué lo está escribiendo y qué formas utiliza, qué limitaciones encuentra y demás. En ese sentido, ella explica que ya la parte del pasado, ¿no?, la escribe con recursos que ella cree que ella de niña tendría, es decir, no utiliza vocabulario complicado, no utiliza recursos literarios para hacer el texto más bonito, ¿no?, sino que trata de hacerlo lo más real, lo más verídico posible, ¿no? Y digamos, por eso, ¿no?, en esa parte del texto que está en su infancia, no utiliza términos como conciencia de clase. Vemos cómo ella descubre esto, ¿no?, descubre que hay un otro, que no son ellos, con diferentes cosas que pasan, ¿no? Por un lado, ella entra a un colegio privado muy religioso, donde ya ve que, por un lado, las niñas de su barrio y más no van a ese colegio, pero dentro de ese colegio hay diferentes, no sé, como escalones, podríamos decir, y se ve dónde ella está situada. Por otro lado, también ella va a un viaje a Lourdes con su madre es muy religiosa y un poco como que les invita a ir a este viaje, y en ese viaje que van pues en un grupo se dan cuenta que hay personas que pertenecen a otra clase, ¿no?, que tienen más dinero que ellos, que tienen otra forma de pensar, y hay una sensación de otros, ¿no?, y ella tiene cierta vergüenza en muchas ocasiones, ¿no?, por el comportamiento de su padre, sobre todo. Y también, por ejemplo, incluso ya andando por su zona, por su barrio, por donde vive, con una mirada atenta se da cuenta que pasando por determinadas calles las cosas son diferentes. Las propias calles están más limpias, son más anchas, hay más luz, las casas tienen jardines, las casas son más grandes. Se da cuenta de que hay dos mundos, y ella lo dice así, y que ella pertenece al de abajo, ¿no? Y eso es muy, muy llamativo, como ella empieza ya a reflexionar sobre este tema, que es una de las grandes constantes en su obra. Este libro también, como habéis visto, también habla mucho de su entorno familiar, de su padre y de su madre, que van a ser dos figuras muy, muy clave en toda la obra de Annie Ernaux. Y por lo que me han dicho, este libro, La vergüenza, en realidad es como una suerte de díptico con otro que se llama El lugar, que va a ser el siguiente que voy a leer. Y nada, decir que la verdad que me ha gustado mucho, es un libro que me ha hecho pensar demasiado, creo. Tengo medio libro subrayado. Me llamaba la atención, por deciros alguna cosa curiosa, en esa parte que os decía que ella está como describiendo, haciendo listas, ¿no?, de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en la sociedad, ¿no? Que no puedes molestar a nadie, que no puedes llamar la atención, que no sé, que no puedes hacer afrentas, que no puedes, no lo sé, pedir favores, ¿no?, porque estás ya poniendo a la otra persona un compromiso. Había ciertas cosas súper angustiantes que a mí, de hecho, me recordaban bastante a la sociedad japonesa, y de repente veía, ¿no?, como ese punto de unión entre ambos lados. En cualquier caso, lo dicho, es una novela que me parece ultra interesante. He visto que a mucha gente no le gusta y, bueno, por supuesto, cuestión de gustos. A mí me ha gustado incluso más que El acontecimiento, que es un libro donde ella cuenta una vez que tuvo que abortar en un momento histórico, en un momento en el que en Francia esto era ilegal, y que me parece un libro buenísimo. Pero este, no sé, me ha gustado aún más por los temas que trata. También creo que porque Annie Ernaux desde el presente explica bastantes cosas sobre su obra, ¿no?, que me ha permitido como
conocerla más y entender aún mejor las cosas que ella hace y por qué las hace, ¿no? Ese interés que ella tiene constantemente por contar cosas que son verdad, no parece que tenga demasiado interés en la ficción, ¿no? Y de hecho ella, como os decía, aparte todo, ¿no? Como de un recuerdo real y como un recuerdo suyo, pero como era una niña y no recuerda pues el momento histórico, el momento social, lo que estaba pasando, lo que no, en vez de inventárselo, pues va, creo que es una biblioteca y está allí investiga y lee los periódicos y qué música se decía y cómo hablaba la gente y qué pasaba. Busca también en los propios álbumes de fotos de su familia y compara las fotos suyas a partir de las cuales te crea pues aún más profundo e intrigado todo ese entramado que es este libro. A mí me parece fascinante cómo consigue hacer siempre tanto en tan pocas páginas. Más esa idea de que ella habla de la parte del pasado, la parte del recuerdo, la narra también en presente, le da una suerte de atemporalidad, ¿no? de bucle, de como que siempre está pasando, que me pareció muy interesante. Además también tiene una fuerza brutal a la hora de contar como pequeños momentos, pequeñas historias de su vida. Hay 2 o 3 momentos que yo recuerdo y que además es cuando se ve muy fuerte el sentimiento de la vergüenza, ¿no? De que es de eso de que va ese libro, que son como si yo los hubiera vivido, como puede ser por supuesto la escena de la paliza que da un poco origen a todo, pero también pues un momento en el que ella vuelve de una excursión por la noche a su casa, le está acompañando una de las monjas y sus compañeras, y la madre le abre la puerta y está en bata y ella siente una vergüenza gigante, y porque por primera vez digamos como que se confrontan los dos mundos donde ella está viviendo, el de su casa y el de su colegio, ¿no? Y de repente por primera vez digamos se siente vergüenza de su madre, y esa escena es súper potente, igual que otras que suceden durante el viaje a Lourdes, ciertas cosas que hace su padre o que ellos hacen en los restaurantes, ella le da como una percepción de sí misma pequeña, mala, como fuera de lugar, y lo sabe reflejar súper bien. Me ha encantado, la verdad, este libro de Nier, ¿no? El siguiente será El lugar. El siguiente libro que leí era uno de los libros que me propuse para leer en este otoño y es La biblioteca de los nuevos comienzos de Michiko Aoyama, que está editado por Planeta. Es una novela que creo que es de este año, del año pasado, es bastante reciente. En Japón ha sido todo un boom, ha sido premio de los libreros y luego creo que se está traduciendo a un montón de países. Y es una de esas novelas que son sencillas, directas, entretenidas y hechas para hacer sentir bien al lector, más allá de buscar una gran trama, giros o una calidad literaria altísima. Bueno, de verdad, el vídeo más accidentado del mundo, o sea, ha sonado el timbre, luego se ha puesto aquí un camión a limpiar la calle y se ha quedado atascado, pero justo debajo de mi ventana haciendo un ruido horrible, en fin, ¿por dónde iba? Que yo creo que no es un libro que busque ser la novela del siglo ni recibir grandes premios de alta calidad literaria, no es ese su objetivo. Es un libro pensado, pues un libro feel good, un libro para hacerte sentir bien, y es un libro que yo he apreciado mucho. Os lo decía en un vídeo hace poco, pero tengo que decir que es que yo nunca me había sentido atraída por los libros así más cozy, me daban como pereza. Yo siempre he sido una lectora muy sufridora, que me gustan las cosas intensas, y creo de verdad que es porque no había estado en un momento en el que necesitaba otro tipo de lecturas, y sin embargo ahora mismo que estoy pasando un periodo de muchísima ansiedad y me está costando mucho concentrarme, que no lo estoy pasando bien mucho rato, estos libros me están sirviendo como de abrazo, me permiten seguir leyendo, y de hecho encuentro como el confort en la lectura de una forma diferente a la que la estaba encontrando ahora, que no es sustituyente sino es complementaria, ¿no?, a leer otras cosas, y me alegro mucho que haya libros así y que luego creo que es un tipo de lectura que a mí me gusta para estos momentos, pero creo y entiendo por qué es un tipo de lectura que a mucha gente le gusta leerla siempre. ¿De qué va a ir? Bueno, pues vamos a tener la historia de diferentes personajes, van a ser historias en principio independientes que tienen en común que están de alguna forma atascados o insatisfechos con su vida, tienen problemas en el trabajo, les han pasado cosas y bueno, pues están como, yo tengo la sensación de están como atascados. Y bueno, pues por diferentes cosas van a acabar todos en una biblioteca de un centro cultural de un barrio, donde la bibliotecaria, que es una mujer como súper particular y curiosa, así como discreta pero atenta y bueno, pues muy curiosa, cuando ellos van a pedirle recomendaciones de los libros que quieren leer por diferentes motivos, ella incluye en la lista un libro que llama la atención porque no tiene nada que ver. Y es que digamos que esta bibliotecaria
pues bueno, sabe ver, ¿no?, lo que la gente realmente necesita y lo que les preocupa. Entonces vamos a ver cómo esos diferentes personajes a partir de la lectura de esos libros, pues bueno, van a cambiar ciertas cosas de su vida, ¿no? Digamos que esto les va a dar el impulso, la motivación, o les va a enseñar el camino que estaban buscando quizás sin saberlo. Entonces es un libro muy bonito donde vamos a tener, pues por ejemplo, a una joven que se mudó de un pueblo hasta Tokio y lleva una vida que realmente no la llena, pero de la que tampoco sabe cómo salir, una mujer que acaba de ser madre y cuando se reincorpora al trabajo, digamos como que la han degradado, un señor que se acaba de jubilar y ahora no sabe qué hacer con su vida porque siempre se ha dedicado al trabajo y ahora siente un gran vacío, un chico que tiene un gran síndrome del impostor y que tiene pues mucha presión casi autoimpuesta, pero que él asocia a sus compañeros de clase, luego a su familia y demás, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo esta gente va a ir poco a poco encontrando su camino y van a atreverse, ¿no?, a generar un cambio, porque al final a veces no estamos conformes con nuestra realidad, pero es una zona de confort de la que no queremos salir. Y entonces, bueno, este libro es un poco que te anima, ¿no?, a salir de tu zona de confort, te invita a pensar que los cambios no siempre son malos necesariamente, que las cosas pueden ir bien o pueden ir mal, pero siempre hay que intentar, ¿no?, mejorar las cosas, porque bueno, si nada cambias, nada cambia, vaya. Entonces, bueno, a pesar de que evidentemente su libro, como digo, pues bastante luminoso, está hecho para que el lector no sufra y demás, me ha gustado que no son historias con finales edulcorados, donde el éxito les cae del cielo, la suerte marca la diferencia en la vida de estos protagonistas. No. Digamos que el final de cada una de las historias, que luego van a estar de hecho interconectadas muy sutilmente para que vayamos viendo qué ha sido de los diferentes personajes, el final de cada historia es en realidad el comienzo de otra cosa, ¿no? Donde las cosas nosotros no sabemos cómo van a ir, va a depender de ellos, pero simplemente han aprendido hacia dónde quieren ir. Entonces a mí esa parte pues me ha gustado mucho porque me ha hecho que no sea cursi o que no sea, no sé, como pesada. Entonces, bueno, la verdad que es un libro que he apreciado mucho, es un libro que me ha gustado leer en este momento de mi vida precisamente, creo que me ha venido pues perfecto para lo que necesitaba. Y nada, digamos que este libro se une un poco a este boom que está viendo últimamente de literatura japonesa más feel good, que se está traduciendo al español y que yo la verdad en este momento estoy disfrutando mucho, como os digo. Así que nada, aquí dejo esta recomendación para quien quiera cogerla. Lo he dicho, no creo que sea un libro que vaya a volar la cabeza a todo el mundo, es más, si te gusta la literatura feel good o si quizás estás pasando un momento regular, creo que este libro te puede gustar bastante. Si estás buscando la novela intensa para recrearte en la literatura y demás, este en concreto no es tu libro. El siguiente libro que leí, no lo tengo aquí porque lo leí en Madrid y ya lo dejé allí en casa de mis padres, es La mejor persona, de Xavi Puig, que está editado por Temas de Hoy. Es la primera novela de este autor, que es, a lo mejor os suena porque él es uno de los fundadores de El Mundo Today. El Mundo Today es una página web, un periódico que se basa en crear noticias que parten de la realidad pero les dan un giro para que sean cómicas y demás. Entonces, bueno, son historias de mentira, pero bueno, que son muy divertidas. Entonces, a partir de esto yo me pensaba que esto iba a ser un libro de risa. Y también porque he visto como algunas personas que contaban que se habían reído mucho en el transporte público y tal, entonces yo pues eso, iba por una lectura ligera y divertida y no me encontré con eso. Y esto no es necesariamente malo, simplemente que yo tengo que decir, yo no me reí con este libro. Entiendo que es divertido y está contada ciertas cosas con ligereza y chascarrillos y cosas así que, pues a ver, me sonreía, se me hizo divertido, pero no me fue un libro de reírme porque yo lo pasé mal leyendo el libro por lo que le estaba pasando al personaje protagonista, ¿vale? A pesar de esto, es un libro que se lee súper rápido porque está escrito en formato emails, súper cortos, dinámicos y, bueno, la verdad que consigue engancharte. Os pongo en contexto, ¿vale? Tenemos a un protagonista que es Antonio Camuñas. Él pues es un hombre que trabaja en pues, una empresa y de hecho es bastante bueno con su trabajo. No sé, yo me lo imagino como haciendo Excel, haciendo cosas de contabilidad y demás, ¿no? Con una cabeza súper organizada. Pero bueno, en su trabajo parece que realmente no valora en que él haga bien su trabajo, lo que solo se fijan es en lo único que no hace bien, que es relacionarse. Y digamos, pues lo tienen así un poco como, no sé si lo llaman el colgado o algo así, ¿no?
Entonces, bueno, todo se va un poco de madre cuando hay un team building, donde yo entendí a este hombre, porque es que, ¿qué hay peor que los team building? Que van al paintball y a él se le va las manos y la tía parda, ¿vale? Básicamente, su jefa le obliga a ir a terapia. Entonces, bueno, pues por un lado, todo lo que sucede ahí hace que sus compañeros aún se alejen más de él y lo traten como el rarito. Y bueno, al final lo pasé mal porque este libro habla un poco de cómo marginamos a cualquier persona que se salga de lo diferente y nos apartamos y nos reímos. Digo nos como sociedad en general, ¿no? Entendedme, por supuesto, menos mal, esto me gusta pensar que es cada vez menos normal, pero creo que todavía está bastante extendido en general. Entonces, bueno, Antonio va a empezar a ir a terapia, obligado, algo que no le gusta, pero bueno, al final, pues como se está obligado a ir, pues va a ir digamos, tratando y abriéndose y contando ciertas cosas. Vamos a ver cómo él sufre de ansiedad anticipatoria y lo pasa bastante mal, y creo que es bastante fácil verse reflejado a alguno de los niveles. Además, tiene la espalda, ¿no? Una mochila bastante cargada de cosas que sucedieron en su familia y que él no ha hablado nunca de ellas. También siente bastante culpa porque por cosas que le sucedieron hace años, él cree que no estuvo del lado de su hermana cuando más ella le necesitó. Entonces, bueno, están un poco distanciados, y a través de la terapia va a ir teniendo que abrirse y salir de su zona de confort y hacer nuevas cosas, como ir al gimnasio. Le van a recomendar adoptar una mascota y mejorar la relación con la hermana. Estas cosas le van a llevar, uno, a salir de la zona de confort y, en definitiva, pues a vivir. Y le van a pasar, va a conocer a gente, le van a pasar cosas buenas y le van a pasar cosas no buenas y cosas que se van a ir bastante de madre, ¿vale? Al mismo tiempo, Antonio, nos cuenta toda esta historia a través de emails que él está escribiendo a Natalia, que es una chica rusa que ha conocido online, y a la que solo vemos lo que ella escribe un poco a través de lo que él cuenta que ella ha escrito, ¿no? Como para crear la conversación. Entonces, claro, yo sufría bastante porque tú te estás dando cuenta de cosas que Antonio no se está dando cuenta por esos problemas de sociabilizar que él tiene. Y yo lo pasaba mal, o sea, entendía lo que el autor quería hacer y quería ver la ligereza que quería darle, pero yo es que soy muy intensa y lo paso muy mal con estas cosas, entonces solo lo podía leer un poco angustiada. Pero, en definitiva, al final, de esta forma, Antonio consigue, escribiendo los emails, en realidad es como si se estuviera escribiendo a sí mismo, porque la otra le está contando otras cosas que cuando lo leáis lo veréis. Y bueno, ese escribir al final le remueve, le hace pensar sobre sí mismo y inicia de tanto un camino de autodescubrimiento, sumado a toda esta parte de la terapia y las cosas que va a ir viendo, que es muy interesante. Para mí el libro acaba de una forma un pelín abrupta y me quedé un poco así cuando lo acabé, y sin embargo, con el paso de los días lo he pensado y me he dado cuenta que es un muy buen final para esta novela, yo creo, ¿vale? También debo decir que es un libro que me ha gustado más después de leerlo, ¿vale? Según pasa el tiempo me va gustando más. Es decir, yo cuando lo acabé me gustó, no fue una lectura que dijera, no me ha gustado. ¿Qué va? Me gustó, pero quizás como me esperaba una cosa divertida y luego fue una cosa muy intensa, tal, no lo sé. Y luego que me dejó un pozo, entonces me dejó pozo y es un libro que me hacía pensar, me hacía darle vueltas a ciertas cosas, a ciertas actitudes. Empaticé mucho con el personaje principal, entonces no se me olvida rápido. Entonces tengo que decir que es un libro que para mí va mejorando, ¿no? Incluso después de la lectura. Además, me hizo ilusión porque hay una parte que está ambientada en mi barrio, en el barrio donde viven mis padres y donde yo he crecido. Entonces, nada, esa parte pues me hacía bastante ilusión. Es un libro contado de una forma, como digo, pues divertida, graciosa, para algunas personas se reirán, otras no, pero bueno, ligero, por decirlo de alguna manera, pero que al final es bastante profundo en cuanto a la crítica que hace, en cómo habla de la salud mental, en cómo nos comportamos como sociedad, en la importancia de ir a terapia, del acompañamiento, de la importancia de tener personas cerca nuestro que sean de confianza, de no tener miedo de abrir, ¿no?, nuestros círculos. Y es un libro que habla mucho sobre la normalidad. En este sentido, a mí me recordó a libros como La dependienta de Sakaya Murata o como a Eleanor Oliphant, que está perfectamente, no recuerdo la autora, pero lo dejaré por aquí. Son este tipo de libros como con narradores con los que empatizas mucho, que están como por algún motivo o bien dentro del espectro autista o bien no encajan exactamente en la normalidad establecida por la gente, sea lo que sea la normalidad. Son libros que a mí me gusta leer, son protagonistas bastante interesantes y cualquiera de estos tres libros muy recomendado. El siguiente libro del que quiero hablaros es este, se llama Mi madre es un río y está escrito por Donatella de Pietrantonio,
que es una autora italiana y es una novela que está editada por Duomo. Acaba de salir en España hace muy poquito, aunque en realidad es una novela de 2011 y es un libro que me ha encantado. No sabía nada de él porque creo que bueno, pues lo he leído nada más salir, lo he seguido muy en blanco y me ha encantado. Creo que es un libro de estos imprescindibles para las personas como a mí que les gusta leer sobre relaciones materno-filiales un poquito complicadas. Y es un libro que se sufre pero que se lee casi de corrido y que está escrito muy bonito. Tenemos una protagonista que es una mujer de en torno a 40 años que la vemos que todos los días pues va a casa de su madre o a diferentes lugares donde está su madre a pues, acompañarla, a cuidarla, porque bueno, su madre tiene una atrofia cerebral degenerativa, donde bueno, pues está perdiendo cada vez más la memoria y un poco se está perdiendo a sí misma. La hija lo que hace es un poco le narra constantemente, le cuenta la historia de la vida de la madre a partir de lo que a ella le contó en su día o bueno, lo que sus familiares le han contado, ¿no? Entonces, de esta forma, a través de esta narración, de esta historia, este diálogo que ella tiene con su madre, vamos a trasladarnos hasta la Italia, hasta Abruzzo, creo que se llama la región, en los años 40. Vamos a ver el día a día de esa familia humilde, pues que se dedicaba al campo, que se dedicaba pues a la agricultura, a la ganadería y bueno, qué va pasando, ¿no? Cómo se van casando, cómo van teniendo hijos, bueno, una historia un poco cotidiana que nos va a permitir hacer como una especie de árbol genealógico de esa familia y de entender mucho a la figura de la madre especialmente. Esas partes donde la protagonista va hablando con su madre de la vida de ella se van intercalando por otro lado con pues, diálogos del presente, ¿no? Donde esta hija se está enfrentando a que su madre no se acuerda de las cosas, dónde hace esto, dónde hace lo otro, conversaciones con sus tías, con su hijo, con su padre y bueno, es un poco esa idea de mostrar la vida de quien cuida, ¿no? Cuando tenemos a alguien enfermo cercano. Pero la historia, digamos, es mucho más compleja porque esta madre y esta hija nunca han tenido una buena relación. Entonces la hija ahora tiene un conflicto muy grande se siente obligada, ¿no? A tener que cuidar de su madre, pero no quiere. ¿Por qué tengo que cuidar de esta mujer que nunca ha estado para mí o que ella siente que no ha estado para ella? Que sobre todo siente una gran carencia de cariño a lo largo de su infancia, tiene unas heridas muy grandes que no tiene cerradas, entonces ella en forma de monólogo interno va reflexionando mucho sobre esto, va haciendo recuerdos de su infancia y bueno, digamos que se abre bastante en canal y sin filtros para hablar de las obligaciones que siente y de la culpa. Y habla mucho de eso, de por qué se siente así con su madre, ¿no? Porque su madre nunca estaba. Y al mismo tiempo, mientras ella dice que no puede perdonarla y de que esto es culpa de la madre, todo lo que está pasando, que ella no quiera estar con ella más, al mismo tiempo la exculpa y la justifica porque entiende que su madre es un poco, por un lado, hija de su tiempo y sobre todo hija de su familia. Es una mujer que nació en otra generación y que se le dio una educación que era pues para trabajar, para el sacrificio y donde no tenía tiempo ni siquiera para estar con su hija, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una montaña rusa de emociones, es un libro muy crudo, pero muy bonito. A mí de verdad me ha encantado. Tiene unas partes que son muy líricas, es que está contándote algo súper crudo y de repente como si la autora quisiera, no sé, como darte una caricia donde te has dado un golpe, de repente te hace un párrafo bellísimo, ¿no? Con grandes comparaciones de la madre con la naturaleza, ¿no? Como ya vemos en el propio título y no sé. A mí me ha parecido espectacular este libro, me ha gustado muchísimo. Leyendo opiniones en inglés y demás, porque este libro ya estaba traducido, hay gente que decía, ¡ay, no es el mejor libro de la autora! Tal. Yo como es el primero que leo, la verdad no tengo que compararlo y tengo que decir que me ha encantado. También es cierto además que es una temática que a mí me encanta, que son las relaciones materno-filiales. Así que nada, yo personalmente solo tengo que recomendarlo, tengo medio libro subrayado y me ha gustado mucho, de verdad se lee casi de corrido y también deja pozo, la verdad, te deja tocada. Y el último libro del que quiero hablaros, pero no el más importante y el que merecería una reseña, un vídeo solo para él y hablar en detalle, que no descarto hacerlo porque este libro es un retelling, es una reescritura del Rey Lear de William Shakespeare, que justo me lo cogí ayer de la biblioteca, así que igual cuando lo leo, si veo que puedo hacer algo, igual veréis un vídeo temático, pero de momento voy a hablaros por encima de Heredarás la Tierra.
de Jane Smiley, editado por Sexto Piso, una novela que fue ganadora del premio Pulitzer en 1991 y que ahora ha rescatado Sexto Piso, como os decía. Lo hemos leído en mi club de lectura y ha sido una lectura espectacular a nivel comentarios y a nivel cómo lo hemos pasado. Es cierto que ha tenido diferentes opiniones en el libro, sobre todo en la parte final. Hay opiniones muy variadas porque es cierto que el cierre puede ser un poco controvertido, luego veremos, pero la experiencia de compartir esta lectura no tiene rival. Leerlo en lectura conjunta o leerlo en un club de lectura, prometo que no os vais a arrepentir. Bueno, este libro para mí es como una novela total, o sea, lo tiene todo, no sabría definirlo porque es un drama familiar, pero es una novela judicial, también tiene mucho de thriller, tiene de crítica social, de retrato de su tiempo. Bueno, es que de verdad, o sea, no tengo palabras para este libro. A mí me ha encantado, como podéis ver, y a mí me ha encantado de principio a final, me ha tenido atrapada, el final me ha encantado, o sea, es que me ha parecido un viaje increíble, no solo por lo que nos cuenta, sino por cómo se nos cuenta, el punto de partida y quizás los que hayáis leído ya o hayáis visto representado el Rey Lear, ya os sonará un poco esta historia, pero bueno, vamos a estar en los años 70 en el condado de Zebulon, en Iowa, Estados Unidos, donde bueno, hay una familia que es la familia Cook, que tiene pues una granja muy grande de más de 1000 acres, o de 1000 acres de hecho, y el padre, el patriarca de este momento, de repente, después de trabajar la tierra toda la vida y de conseguir ser la mejor granja, de un día para otro, sorprendentemente para todo el mundo, incluidas sus hijas, dice que, bueno, que les va a ceder la tierra, que él, digamos, como que se jubila, podríamos decir. Él tiene 3 hijas, que son Ginny, que es la mayor, Rose, que es la mediana, y Caroline, que es la pequeña. Ginny y Rose viven con sus maridos en diferentes casas que hay dentro de este terreno, mientras que Caroline vive en la ciudad, alejada de todo el mundo, y la granja, donde trabaja como abogado. Ginny y Rose aceptan, digamos, les sorprende, pero aceptan lo de la granja, pero Caroline no. Ella dice que no es una buena idea. El padre se enfada muchísimo y les la deshereda, dice que se vaya de allí y tal. Y digamos, con este punto de partida empieza toda una locura de novela en torno a esa granja. Curiosamente, esas 2 hermanas que se heredan la granja, podríamos decir, y sus maridos, ellas son personas que no tenían ningún interés con la granja y que siempre han tenido interés por irse de allí y sin embargo, por motivos que veremos, se quedan. Sin embargo, la hermana que sí que se fue y que no tiene nada que ver con la granja, de repente le molesta aquello. Sorprendente, ¿no? Y curioso, desde luego. Y va a empezar a hablarnos de temas, a pesar de que está todo muy centrado en estos años 70 de Estados Unidos, que son también muy atemporales, como las herencias y el dinero pueden realmente llegar a destrozar familias. También va a tener otros temas bastante atemporales, como las crisis matrimoniales, la infertilidad, los abusos, la violencia en las familias, la importancia de las apariencias, etcétera, etcétera. Es fuerte porque una historia que a priori va sobre herencias realmente tiene puntos, como decía antes, casi de thriller. Hay un montón de misterios y hay varios momentos donde yo decía como, ¿what? ¿Qué? O sea, unos giros, unas sorpresas, unas cosas que no ves venir y cuando las ves ya de repente todo te encaja, que son brutales. Además, es uno de esos libros donde vamos a ver el derrumbamiento de una familia, sí, pero también el fin y el colapso, el fin de una era en cuanto a un estilo de vida que es el de cómo se vivía y cómo se trabajaban las granjas hasta ese momento y cómo, bueno, pues la llegada de ciertos avances tecnológicos, la agricultura orgánica, etcétera, pues van a cambiar todo el sistema. La novela va a estar narrada desde el punto de vista de Ginny, esa hermana mayor, y creo que es muy acertado en el sentido de que ella es casi una mujer sin voz durante gran parte de su vida, ha vivido siempre a la sombra cantando todo lo que dice su padre y más tarde lo que dice y hace su marido, y sin embargo a lo largo de la novela la vamos a ir acompañando en todo un viaje, en todo un despertar, en todo una serie de sucesos que la van a obligar a salir de esa vida tranquila que ella cree que le gusta, pero que en realidad solo hace lo fácil, ¿no? Casi como avestruz, ¿no? Se mete la cabeza debajo de la tierra, prefiere decir que sí a todo antes de meterse en líos, y aquí se va a ver obligada a hablar y hacer escuchar su voz, y eso no va a gustar a todo el mundo. Tiene un arco, tanto ella como todos los personajes, increíble, súper coherente, sorprendente y no siempre complaciente, que es lo que decía antes, porque bueno, no esperemos una novela de cuento de hadas de Disney donde todo va a acabar genial y todo el mundo va a acabar súper contento y felices para siempre. Olvidaros. De hecho, este final creo que no es complaciente en ese sentido,
pero al mismo tiempo es muy realista, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo de todo este viaje, donde a lo mejor por el camino pasan cosas locas y extremas, pero luego al final a mí me pareció como muy aterrizado. Y bueno, a través de los ojos de Ginny vamos a ver cómo es su vida y cómo también su vida y la de sus allegados, sus hermanas, las otras mujeres de la comunidad, porque se va a mostrar mucho, ¿no?, el rol de la mujer en este mundo, ¿no?, el rol como esposa, como hija, que casi como mujer casi ni siquiera existe si no eres como algo de un hombre, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y las consecuencias que esto tiene en esas sociedades, ¿no?, porque quien se cree con el poder, con qué impunidad actúa para diferentes cosas. Es un libro que tiene partes muy duras de leer. Podéis buscar en internet trigger warnings si os interesa saber de qué temas complicados va a hablar. No lo quiero decir porque a mí me parece un gran spoiler, y diré que a mí ciertas cosas que pasan fueron los grandes shocks de la novela y que me gustó descubrirlos durante la lectura. Creo que es genial porque los personajes, todos ellos, son bastante grises, incluso las que a priori pueden ser nuestras heroínas, como pueden ser Ginny o su hermana Rose, son personajes a los que encumbras y al momento siguiente hacen algo que te dices como ¡buf! Qué complicado esto que me estás haciendo para defenderte en mi cabeza. Y al mismo tiempo, como gente que hace cosas malas, tú en determinados momentos buscas justificación, ¿no? Como, joder, bueno, claro, ese momento, claro, la autora simplemente nos está enseñando cómo eran las cosas, tal, y luego, 2 páginas después, lo estás condenando y estás diciendo, pero ¿cómo he podido llegar a pensar esto? Entonces, la autora hace muy bien el irte dando a gota la información y irte mostrando las diferentes capas de las personas, de los secretos, de los traumas, de las historias no contadas dentro tanto del núcleo familiar, de lo que pasa dentro de las casas de esta comunidad, como también un poco a nivel general, porque también vamos a ir viviendo cosas como las secuelas de la guerra de Vietnam, o lo que os decía antes, un poco también de las consecuencias de las crisis económicas y de los avances tecnológicos en diferentes campos. También es un libro que habla sobre la enfermedad, sobre diferentes tipos de enfermedad. Por ejemplo, una de las hermanas al inicio de la novela tiene un cáncer de mama, y cómo es tratado dentro de la familia, cómo es diferente, cómo lo abordan las mujeres a cómo lo abordan los hombres. También, por ejemplo, un matrimonio, ¿no?, que está intentando tener hijos y no puede, cómo lo abordan desde ambas partes. La verdad que es muy interesante. Hay un montón de personajes brutales y que a lo mejor sus historias dices, oye, ¿y esto para qué estaba aquí? En realidad están dando contexto, y creo que si los sacáramos de la ecuación, la novela perdería profundidad. Hay un punto en la novela que es que sube así como una montaña rusa y empiezan a pasar cosas que tú no te lo puedes creer, y lo lees con tensión y el corazón te va a mil. Y es cierto que, claro, luego a la hora de cerrar el libro es difícil cuando has estado aquí, y una de las cosas que yo entiendo que no gusta del final a muchas personas es que se abren muchísimos melones y hay muchas preguntas que no quedan resueltas exactamente, como palabra por palabra, todo explicado. Yo creo que mucho lo puedes intuir y la autora se queda ahí, ¿no? Pero bueno, a quien le gusta que todo se lo den explicado, es eso que no se cierra todo, ¿no? Digamos como que frena de golpe ese final para contar de ciertas cosas, pero a mí me parece que las 3 últimas páginas, o sea, son una joya de la literatura y un cierre perfecto. Yo creo que todas las respuestas que sí o sí eran necesarias están en la novela, hay que leerlas más o menos atentas, y estoy segura que hay cosas a las que no se ha llegado, porque no me da la sensación que Jane Smiley haya puesto aquí cosas porque sí, así que no descarto en algún momento darle otra lectura o seguir leyendo por internet ciertas escenas a las que les doy vueltas y no consigo conectar a ver qué pueden significar. Además, bueno, es una novela que también está escrita muy bonito, de verdad, donde la naturaleza, donde esas granjas, cómo es la naturaleza la que marca el avance de la vida y marca lo que tienen que hacer las personas y cómo éstas se sienten, está muy bien reflejado aquí. El epígrafe se inicia diciendo: el cuerpo replica el paisaje, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a lo largo de toda la novela, porque se van creando unas metáforas increíbles, ¿no? Que lo que al principio es algo como casi idílico se va convirtiendo en un lugar que te asfixia, que se muere de sed, que falta el agua. Muy interesante cuando tú lo vas poniendo
en relación con todo lo que está pasando en la novela. Además, creo que es muy asfixiante la novela también en relación a esa comunidad pequeña, ¿no? Donde todo el mundo de nuevo sabe todo el mundo juzga, donde el chisme es lo que todo el mundo quiere saber. Cuando te pasa algo en casa, lo más importante es que mañana vayas a la panadería y a la iglesia y cuentes tu versión para que haya dudas y para que la gente no crea a otra persona. Bueno, de verdad, muy como de pueblo pequeño, así como casi de película. Brutal, o sea, esa sensación está muy bien reflejada. Creo que es una novela espectacular, donde la psicología de los personajes está maravillosamente creada, de verdad, unos arcos que no os podéis imaginar. O sea, para mí esta novela es un 10 gigante. Tengo mucho más que decir, pero no sé cómo resumirlo y sin meterme en spoilers. Si os gustan las dramas familiares, la crítica social, las novelas que son como retrato de un tiempo, que haya misterios y secretos, pero así como todo muy aterrizado en la realidad y que muchas cosas atemporales, este libro sin duda os va a gustar. A mí me ha parecido brutal, una de mis lecturas del año seguro, y no descarto venir en otro vídeo a hablaros en detalle de esta novela. Aquí lo dejo, no lo sé si como gancho o como amenaza, pero volveré. Y nada, este es el resumen de los libros que he leído en el mes de septiembre. Espero que os haya gustado. Por favor, déjame en comentarios cuál ha sido el libro que te ha llamado más la atención y cuál ha sido tu mejor lectura de septiembre. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!